Saludos estudiantes, continuando con los métodos de análisis de circuitos, en esta oportunidad vamos a ver el método de transformación de fuentes, que es un método el cual el objetivo de él es transformar las fuentes de tal manera que el circuito equivalente nos quede un circuito eminentemente serie o eminentemente paralelo. Para ello, ya en las clases virtuales, ustedes han leído la teoría respectiva. Entonces, este ejemplo nos pide determinar el voltaje B mediante transformación de fuentes. Y observamos que ese voltaje está en la resistencia de 1 megaohmio. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar este circuito de tal manera que nos quede un circuito eminentemente serie. Si ustedes observan, aquí esta sección de la red, tenemos una sección en paralelo, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, mediante una transformación, la vamos a convertir en una fuente de voltaje en serie con esa resistencia. Y como pueden observar, aquí tenemos la misma disposición, una fuente de corriente en paralelo. De igual manera, la vamos a transformar a una fuente de voltaje en serie con esa resistencia. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Al aplicar la ley de Ohm, observa que nos queda de la siguiente forma. Bien, aquí veamos, esta fuente de corriente va a pasar a ser una fuente de voltaje. ¿De qué forma? Vean que aquí tengo la polaridad positiva y aquí sería la polaridad negativa. Y aplicando ley de Ohm, sabemos que el voltaje para nosotros es corriente por resistencia. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 75 microamperios por 4 megaohmios, nos va a dar 300 voltios. 300 voltios. Y esta resistencia pues se mantiene de 4 megaohmios. De igual manera tenemos la resistencia de 6 megaohmios. Luego tenemos la resistencia de 200 kiloohmios. Y acá se nos va a transformar a una fuente de voltaje. Vemos que aquí te queda la polaridad negativa y aquí la positiva. Y multiplicamos 200 kiloohmios por 40 microamperios, serían 8 voltios. Luego tenemos la otra resistencia que sería 1 megaohmio. Vamos a colocar abajo el voltaje que nos están pidiendo y los 3 voltios. Observa que ahora nos queda un circuito eminentemente serie. Entonces, como nos están pidiendo el voltaje en la resistencia de 1 megaohmio, lo que vamos a aplicar es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Para qué? Para poder encontrar la corriente que está circulando en ese circuito. Como sabemos que la corriente en serie es la misma, ¿verdad? Basta con saber el valor de esa corriente y luego por ley de Ohm vamos a decir que ese voltaje va a ser la corriente encontrada por la resistencia de 1 megaohmio. Entonces vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a decir por LBK. Y para ello necesitamos ubicar un punto. Vamos a iniciar ahí, ¿verdad? Y hemos dicho que para poder aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff vamos a tomar la primera polaridad que encontremos de cada una de las fuentes. Y aquí encontramos menos 300 voltios. Más la caída que hay acá, 4 megaohmios por I, más la caída que hay en la resistencia de 6 megaohmios, 6 megaohmios por I, más, vea que aquí tenemos 200 kiloohmios, lo vamos a transformar a megaohmios para poder sumar todas las resistencias en términos de megaohmios. Esto en megaohmios es lo mismo que digamos 0.2 megaohmios, ¿verdad? Entonces tenemos 0.2 megaohmios
por I menos 8 voltios más 1 megaohmio por I más 3 voltios igual a 0. Y con eso ya hemos aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los términos semejantes y pueden observar que aquí tenemos un factor común que es la corriente. Vamos a sacar un factor común ahí y sumar los términos semejantes. Bien, aquí tenemos menos 300, menos 8, menos 308, más 3 sería menos 305, más, hoy sacamos factor común acá, tenemos 4, más 6, 10, más 1, 11, más 0.2, nos queda 11.2 megaohmios por I, eso es igual a 0. Hoy vamos a pasar esta constante al segundo miembro, aquí está restando, nos va a pasar sumando, entonces tenemos 11.2 megaohmios por I es igual a 305. Ahora pues vamos a despejar la corriente y que nos queda 305 voltios sobre 11.2 megaohmios. Eso nos da una corriente de 27.23 microamperios. Ya con esa corriente, por ley de Ohm, encontramos el voltaje que nos piden. Entonces, luego decimos, por ley de Ohm, el voltaje B va a ser igual a la corriente encontrada, 27.23 microamperios por 1 megaohmio. El micro con el mega se anula y que nos queda 27.23 voltios. Y de esa forma hemos aplicado la transformación de fuentes para poder encontrar un parámetro eléctrico. Entonces con esto pues damos por finalizado este método.